Hola a todos, damos inicio a En el último segundo. Son historias reales con ángeles, con aquello difícil de explicar y que sucedieron en el momento más crítico. Las personas que nos narran estas vivencias lo asocian a una ayuda espiritual. Ángeles, ¿están en lo cierto o es simple casualidad? Esta información eres libre de creer o no creer. ¡Ey! Acomódate y disfrutemos juntos estas fascinantes historias. Sin más, a lo que vinimos. A lo largo del tiempo, incontables personas han relatado experiencias que desafían toda lógica, momentos en los que la tragedia parecía inevitable, hasta que algo o alguien intervino de manera inexplicable. Una fuerza invisible, una presencia desconocida, un empujón en el instante preciso. Y entonces la vida sigue, como si una mano misteriosa hubiera alterado el destino. Algunos lo llaman suerte, otros coincidencia, pero hay quienes están seguros de que en esos segundos críticos, cuando todo parece perdido, los ángeles aparecen. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Son seres divinos enviados para protegernos? ¿O acaso son almas que aún tienen una misión entre nosotros? Hoy escucharás dos historias que te harán cuestionar lo que creías posible. Dos relatos en los que alguien estuvo a punto de perderlo todo. Pero en el último segundo, algo cambió su destino. Tal vez, después de escuchar estas historias, te preguntes, ¿alguna vez un ángel te ha salvado sin que lo supieras? Prepárate para adentrarte en lo desconocido. Primera historia. A veces la vida nos pone frente a situaciones inexplicables, momentos en los que el destino parece jugar y en el último instante algo o alguien interviene para cambiarlo todo. Esta es la historia de Cecilia, un relato que nos hace preguntarnos, ¿existen fuerzas invisibles que nos protegen? Era un día como cualquier otro en Bogotá, Colombia. Cecilia caminaba con prisa tras salir de una estación de Transmilenio. Como de costumbre, la ciudad vibraba con su caos cotidiano. Bocinas sonando impacientes, el murmullo de la gente apresurada, vendedores ambulantes ofreciendo su mercancía, el rugido de los motores en la calzada. El semáforo peatonal estaba en verde, permitiendo a los transeúntes cruzar. Sin pensarlo dos veces, Cecilia dio un paso hacia la calle. Pero en ese instante algo ocurrió. Su mente quedó en blanco. El semáforo había cambiado. Ahora estaba en rojo para los peatones y en verde para los vehículos. Un bus colectivo avanzaba a toda velocidad. Todo pasó en fracción de segundos. Apenas tuvo tiempo de comprender lo que estaba ocurriendo. Cuando su cuerpo reaccionó por instinto, sintió una mano fuerte aferrarse con firmeza a su brazo derecho. No fue un simple roce, no fue una advertencia sutil, fue una fuerza decidida, urgente. Alguien la aló con violencia hacia atrás, con tal precisión que su cuerpo tropezó y retrocedió hasta la acera en el último segundo. En ese instante, el bus pasó frente a ella a toda velocidad, rozando el aire donde había estado un segundo antes. Cecilia sintió su corazón retumbar en el pecho, sus piernas temblaban, respiró hondo, tratando de asimilar lo que acababa de ocurrir. Se giró de inmediato para agradecerle a quien la había salvado, pero lo que vio la dejó helada. Detrás de ella, dos mujeres mayores, abuelitas de aspecto amable, cargaban paquetes en sus manos. Se veían tranquilas, distraídas en su propia conversación. Con la voz aún temblorosa les dijo, «Gracias, gracias por salvarme». Las dos mujeres la miraron confundidas. «¿Gracias por qué?», preguntó una de ellas con una expresión genuina de desconcierto. Cecilia, todavía sin aliento, intentó explicarse. «Por alarme, si no ese bus me habría atropellado».
La otra mujer negó suavemente con la cabeza y con voz pausada le respondió: Nosotras no hicimos nada. Te vimos retroceder sola justo a tiempo. Si no, estarías en el hospital, porque esos carros no frenaron. El escalofrío que recorrió la espalda de Cecilia fue tan intenso que sintió su piel erizarse. Ella había sentido con total claridad una mano aferrarse con fuerza a su brazo. No era su imaginación, había sido real, pero al observar a aquellas dos ancianas con detenimiento, se dio cuenta de que ambas llevaban sus manos ocupadas. Una sostenía un bolso y una bolsa con frutas, la otra llevaba un ramo de flores y una caja de cartón. No habrían tenido ni la rapidez ni la fuerza para alarla de esa manera. Y Cecilia pasó a la acera del frente. Una vez allí, una voz interrumpió sus pensamientos. «Usted tiene buenos reflejos, mi señora». Cecilia se giró. Era una joven malabarista que trabajaba en el semáforo, de esos que se la rebuscan haciendo piruetas y pidiendo monedas a los conductores. «¿Por qué lo dice?», preguntó ella, aún intentando asimilar lo que había pasado. «Porque retrocedió justo antes de que el carro la atropellara», respondió la joven observándola con curiosidad. «Sí, me ayudaron las dos abuelas que estaban detrás de mí». La joven frunció el ceño y negó con la cabeza. «No, señora», dijo con seriedad. «Yo dejé de pedir monedas porque el semáforo iba a cambiar. Me hice a un lado y sin querer, no sé por qué, la miré justo en ese momento. Usted retrocedió con agilidad y con fuerza, como si supiera lo que iba a pasar. Eso la salvó. Si no, el cuento sería otro. Quién sabe si estaría en el otro lado o en una ambulancia rumbo a una clínica cercana. Tuvo mucha suerte». Cecilia sintió un nudo en la garganta. «¿Tú me viste? ¿Seguro?». La malabarista la miró fijamente. «Se lo digo en serio, señora. Yo en esas cosas no miento». Sin más, con un gesto de molestia, la joven volvió a su rutina, lanzando sus pelotas al aire mientras pedía su acostumbrada moneda a los conductores. «Lo siento», gritó Cecilia. «No quise decir eso. Es que creí que aquellas mujeres me habían alado». La joven sonrió de medio lado y continuó con su espectáculo. Cecilia se quedó allí, mirando la calle, aún sintiendo el eco de aquella mano en su brazo. Finalmente, con pasos lentos, comenzó a alejarse del lugar. Sentía que había experimentado algo que escapaba a toda lógica. Por más que intentaba encontrar una explicación racional, había algo que no encajaba. No fue un reflejo, no fue su imaginación. Ella lo sintió. Aquella mano no era frágil ni temblorosa como la de una anciana. Era firme, segura, joven, pero ¿de quién? Las abuelitas seguían conversando, ajenas a lo que había pasado. Ni siquiera la miraban. No parecían interesadas en su historia, como si para ellas nada hubiera sucedido. Cecilia sintió un escalofrío y alzó la vista al cielo. De repente, un sentimiento profundo la invadió. No de miedo, sino de gratitud. Sus ojos se humedecieron. «Gracias, papá Dios», susurró con voz temblorosa. No necesitaba más respuestas, no importaba lo que los demás dijeran. Ella sabía lo que había pasado. Alguien la había salvado. Tal vez un ángel, un guardián invisible, un ser que intervino en el momento exacto. No era la primera vez que había escuchado historias como esta, pero ahora le había ocurrido a ella. Aún sentía el tacto de aquella mano en su piel. Aún recordaba la sensación de haber sido alada hacia atrás con la fuerza precisa para evitar el desastre. Aún podía escuchar las palabras de la malabarista. Usted retrocedió con agilidad y fuerza. Cecilia continuó su camino con el corazón latiéndole con fuerza, con una mezcla de asombro, gratitud y un leve temor. Sabía que, de alguna forma, alguien la había protegido, pero lo más inquietante de todo era que ese alguien jamás se dejó ver. Y mientras ella se alejaba,
Entre el bullicio de la ciudad, un rayo de sol atravesó las nubes y la iluminó por un instante, como si fuera un pequeño gesto desde lo alto. Porque a veces los milagros ocurren en silencio y hay manos invisibles que nos sostienen justo en el último segundo. Ángeles. Nuestra segunda historia es fascinante. A veces un solo segundo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Una decisión apresurada, un paso en falso y todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Pero en ocasiones una voz desconocida, una presencia invisible o un llamado inesperado pueden torcer el destino. Esta es la historia de Paula, una mujer trabajadora, madre soltera, que, sin saberlo, estuvo a punto de cruzar el umbral de lo irremediable, hasta que una voz la detuvo. Paula tenía una rutina bien marcada. De lunes a sábado tomaba un carro colectivo desde su barrio hasta la avenida principal, donde abordaba un autobús que la dejaba en la avenida Rojas, cerca del centro de oficinas donde trabajaba en el grupo de aseo. Su turno solía iniciar a las 13 horas, pero el trayecto era largo y cada minuto contaba. Aquel día, como siempre, su reloj marcaba las 11:30, cuando salió apresurada de su casa. Caminó con rapidez hasta la calle donde solía esperar el colectivo, pero el conductor, en lugar de detenerse en su lado, hizo la parada en el otro costado de la vía. El tiempo corría. Paula sabía que si tardaba demasiado podría retrasarse y perder su conexión con el siguiente autobús. Sin pensarlo demasiado, decidió cruzar la calle. Era un tramo corto, pero peligroso. La curva cercana hacía que la visibilidad fuera escasa. Desde donde ella estaba no podía ver si algún vehículo venía en movimiento. Pero el colectivo estaba allí, con la puerta abierta, esperándola. Sin dudarlo, Paula dio el primer paso, el segundo, el tercero. Ya estaba a mitad de la calle cuando de repente una voz la llamó desde atrás. «Por favor, señorita, ayúdeme a llegar al colectivo». El tono de la voz era suave pero firme. Paula sintió una punzada de molestia. No quería detenerse, estaba justo a tiempo para llegar a su trabajo. No podía darse el lujo de retrasarse ni un segundo. Pero algo en la forma en que aquella mujer habló la hizo detenerse en seco. Suspirando con resignación, se giró para ver quién le hablaba. Era una mujer mayor, vestida con ropas sencillas, parada exactamente donde Paula había estado un segundo antes. Algo en su presencia era extraño. La anciana tenía una expresión serena, pero su mirada reflejaba una profundidad inexplicable. Paula sintió una extraña sensación de familiaridad, como si la conociera de algún lado, aunque no podía recordar de dónde. «Está bien, venga, yo la ayudo», dijo Paula, dando media vuelta para acercarse a la anciana. Justo en ese instante, un rugido ensordecedor cortó el aire. Un camión apareció a toda velocidad desde la curva. Paula sintió el impacto del viento empujar su cuerpo. Sus ojos se abrieron con terror. Si no hubiera regresado a la acera, el impacto habría sido inevitable. El camión pasó como un relámpago frente a ella, cruzando exactamente el lugar donde ella habría estado un segundo antes. Su corazón latía desbocado. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, respiró hondo tratando de calmarse y giró nuevamente hacia la anciana. «Gracias, si no me hubiera llamado», comenzó a decir Paula, pero sus palabras murieron en su boca. La anciana ya no estaba allí. El lugar donde se había detenido estaba vacío, no había nadie, ni rastro de ella. Paula miró a su alrededor buscando con desesperación. ¿Acaso se había subido al colectivo? ¿Se había alejado sin que ella lo notara? Era como si nunca hubiera estado allí. El conductor del colectivo le hizo un gesto con la mano para que se apurara. Aún en estado de shock, Paula terminó de cruzar la calle, subió al vehículo y se dejó caer en el asiento con las piernas aún temblorosas.
no entendía lo que había pasado. Lo único que sabía era que aquella voz, aquella petición, le había salvado la vida. El resto del camino Paula lo pasó en silencio. Miraba sus manos temblar, recordando el sonido del camión pasando a centímetros de ella, y lo más inquietante, nadie más pareció haber escuchado a la mujer. Aún perdida en sus pensamientos, miró a su alrededor. Fue entonces cuando vio en el colectivo a Sandy, una gran amiga que viajaba siempre en la misma ruta. Sandy, al notar el aire perturbado de Paula, le hizo un gesto para sentarse junto a ella. «Amiga, los ángeles te han salvado», le dijo Sandy con una mirada sabia, como si ya supiera lo que había sucedido. Paula la miró confundida. «¿Qué dices? Menos mal se te dio por regresar a la acera, si no ese camión a toda velocidad te habría atropellado. Yo creo que el chofer iba ebrio, porque vi cómo manejaba». Paula quedó en silencio procesando sus palabras. El sudor frío recorría su espalda, pero algo dentro de ella sentía que no todo había sido una simple casualidad. «No, fue una mujer la que me llamó, la anciana», Paula comenzó a contar, pero Sandy la interrumpió. «¿Una mujer? Yo no vi a ninguna mujer, estabas tú sola. Nadie, al menos físicamente, te acompañaba». «¿Estás segura?», Paula sintió completamente convencida de lo que había vivido. «Sí, estaba justo en el lugar donde yo me encontraba antes, y fue una mujer que me llamó, pidiendo la ayuda a llegar al colectivo». Sandy la miró en silencio por un momento, como si evaluara sus palabras. «Amiga, te repito, nadie estaba llamándote, estabas sola», suspiró y añadió. «Aunque creo que los ángeles son así, a veces se presentan de maneras inexplicables, en formas que no podemos entender. Quizá esa mujer no era de este mundo», dijo con un tono grave, casi místico. Paula, aunque confundida, sintió que las palabras de su amiga no eran una simple reflexión, eran una certeza. Aquel día, Paula comprendió que a veces la intervención divina llega cuando menos lo esperamos y que aquellos seres invisibles pero presentes están dispuestos a salvarnos en el último segundo. A veces un llamado en el momento justo puede cambiarlo todo. Gracias a los ángeles. Lo que hemos escuchado hoy quizás solo sean coincidencias o simples anécdotas, pero son relatos que nos recuerdan que en los momentos más oscuros, cuando el destino parece sellado, algo o alguien interviene para cambiarnos el rumbo. Seres de luz cuyos actos son tan reales como el aire que respiramos. En las historias de Paula y Cecilia, lo imposible se hizo posible, como la vida y la muerte se cruzaron en una fracción de segundo, solo para ser redirigidas por una mano invisible. Algo más allá de nuestra comprensión actuó en favor de sus vidas. ¿Fue la casualidad? ¿Quiénes son estos seres que en el último momento se cruzan en nuestro camino para darnos una segunda oportunidad? Muchas veces los ángeles se encuentran justo frente a nosotros sin que logremos verlos, guiándonos, protegiéndonos, interviniendo en nuestras vidas cuando más lo necesitamos. Sus señales son sutiles, pero su propósito es claro: ayudarnos a seguir adelante cuando las sombras parecen consumirnos. Ellos siguen a nuestro lado en cada paso, en cada respiro, esperando ser reconocidos. ¿Quieres abrir los ojos y descubrir cuántas veces en tu vida un ángel ha intervenido para salvarte de lo irremediable? Las respuestas pueden sorprenderte. Te invitamos a que sigas explorando, creyendo, pero sobre todo sintiendo. ¿Quién sabe? Tal vez un ángel esté más cerca de ti de lo que imaginas. Sí, un ángel. ¡Hey, amigos! Este ha sido el final a estas fascinantes 2 historias en el último segundo.
Una vivencia es un instante inesperado que podría tocar la vida de cualquiera, dejando huellas profundas en lo cotidiano. Ten siempre presente que cuando tú escuchas el audio de un libro o de una historia, por sus palabras o sus líneas, ya no serás la misma persona. Un gran abrazo para ti. ¡Hey! De corazón. Bendiciones.